Vivan por el Espíritu. Amén. Pablo dijo, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Muchos de nosotros tenemos esto en mente. De hecho, lo leemos al revés. Esfuérzate para no satisfacer los deseos de tu carne. Y entonces vivirás por el Espíritu. Esto no es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras lo enseñan en forma positiva. Vive por el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. No tienes que preocuparte por los deseos pecaminosos. Amén. Vive por el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos pecaminosos. Amén. Muy claro. Andar en el Espíritu no es difícil. Cuando naces de nuevo, tienes vida eterna en tu interior y el Espíritu Santo viene y mora en ti y Él te motivará. No es tanto una voz. Las personas buscan la voz de Dios. Quiero oír la voz de Dios. Quiero oír a Dios. Recuerdo cuando era más joven, siempre buscaba conferencias o libros o cualquier cosa que enseñara a oír la voz de Dios, solo para descubrir que los caminos de Dios son simples. Amén. Vuelve a lo básico. Cuando Dios dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No debería ser difícil, amén. Incluso un niño conoce la voz de su madre. Entonces, aún siendo un bebé cristiano, amén, si eres un joven cristiano, no deberías ir a cursos intentando aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Jesús lo dijo así, es una declaración. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él no dijo que mis ovejas necesitan aprender a oír mi voz. Aprender habla de algo anormal. Amén. Solo cree en Dios, ten una buena opinión de Dios y reconoce que cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, oímos su voz y no seguiremos la voz de un extraño. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Seguimos al Señor. Vive por el Espíritu y no tendrás que preocuparte por todas tus adicciones carnales, todos los hábitos pecaminosos de la carne. Todos se caerán. Vive por el Espíritu. Y esto es muy interesante porque va contra la corriente de la carne. Digamos que una persona está tratando de romper su adicción al tabaco e intenta concentrarse en ello. Se pone parches en para intentar dejar de fumar y tal vez funcione o no, pero esa es la forma de la carne. Tarda mucho tiempo, requiere esfuerzo humano, pero la manera del Señor puede ser así. Cuando le pides al Señor que te guíe para romper esta esclavitud, amén, ya sea una esclavitud a la adicción o una esclavitud a la pornografía o es una esclavitud a ser crítico o tener un espíritu quejoso y quieres que el Señor te limpie de eso, solo pídele al Señor que te ayude a vivir por el Espíritu, siendo guiado por Él. Y muchas veces, por ejemplo, esa adicción al cigarro, el Señor puede hacer que la persona dé prioridad a su vida. ¿Qué? Mi problema es fumar. Mi problema es que soy adicto. Debo fumar esta cantidad de cigarrillos al día o no me siento tranquilo. No puedo ser feliz. Pero el Señor podría guiarlo a enfocarse en otras áreas donde está causando estrés que Él ni siquiera sabe. Y eso es lo que lo empuja a ser dependiente de ese cigarrillo o de esa cantidad de tazas de café del que no puede prescindir porque intenta superar el estrés, pero se ocupa de las ramas y no de la raíz. El Señor, cuando te guía, va directo a la raíz. Amén. Él te guiará. Tal vez a que duermas temprano, o tal vez Él te lleve a pasar tiempo con tu familia. Él te guiará y dirás, ¿qué tiene que ver pasar tiempo con mi familia? Con mi adicción. ¿Qué tiene que ver jugar con los niños con liberarme de este hábito de la pornografía? Pero te sorprenderá cuántas veces el Señor te guía y tú andas en el Espíritu, sigues al Espíritu y Él rompe esa esclavitud en tu vida. He visto eso una y otra vez. Amén. Este es el camino del Señor. Amén. El camino del hombre es atacar el problema de frente. Amén. Con agallas y fuerza de voluntad, intentar superarlo. Intentar enfocar tu mente en contra de eso, amén, y tratar de tomar pasos para superarlo. Ese es el camino del hombre, pero Dios te lleva por un camino diferente en el que encuentras que, al final de cuentas, ese hábito simplemente se caerá y cuando lo busques, como dice la Biblia, ya no encontrarás a tu enemigo. Amén.
Alabado sea el nombre de Jesús. Continúa diciendo, la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Quiero llamar tu atención al hecho de que la pelea es entre la carne y el espíritu. No es la carne contra ti, ¿te das cuenta de eso? Es el espíritu luchando contra la carne y la carne luchando contra el espíritu y los dos se oponen entre sí. De modo que no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Y sabemos que cuando estamos bajo la ley es cuando la muerte tiene poder sobre nosotros. Cuando estamos bajo la ley es cuando la enfermedad tiene poder sobre nosotros. Cuando estamos bajo la ley es cuando todo tipo de hábitos pecaminosos tienen poder sobre nosotros. Pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Por eso conviene que seamos guiados por el espíritu. Amén. La Biblia nos dice que la señal de que hemos nacido de nuevo es que el espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solo las Escrituras nos dicen eso, sí, las Escrituras son el número uno. La palabra de Dios debe ser siempre lo primero, amén, para establecer cualquier verdad de nuestra vida. Amén, ¿cómo sé que soy salvo? No por mis sentimientos, no por mis emociones, sino por el hecho de que la Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo en Él y tengo vida eterna. Amén. He confesado a Jesús como mi Señor. Tengo vida eterna. Sé que la tengo, pero más que eso, el Espíritu Santo ha entrado en nosotros. Vean esto. En Romanos 8 dice esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Noten, al hablar de ser guiados por el Espíritu de Dios, dice que estos son hijos de Dios, no dice que los hijos de Dios necesitan aprender a ser guiados por el Espíritu. Ahora, hijos aquí son hijos maduros, huios en griego, no nepios, infantes. Cuando estaban bajo la ley, eran nepios, infantes. Cuando Jesús vino, trajo la adopción como hijos, amén. Ahora, la Biblia dice que los hijos son guiados. Es una declaración de un hecho, amén. Los hijos son guiados. Debes esperar ser guiado, amén. Cuando el Espíritu Santo te guía con el espíritu de ser hijo. Eso significa que hay un sentido de que Dios es su Padre y es familia. Es un sentido de familia, una conciencia de familia, familiar, términos íntimos, muy familiares. Amén. Y sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, da testimonio. Esta frase es sun, que es la palabra con, en griego, martureo, es testigo. Sun martureo, en una palabra, significa dar testimonio. Eso significa que ha realizado una acción y luego alguien atestiguó. Cuando eres testigo en el tribunal, ¿qué significa eso? Estás ahí para atestiguar algo que ha ocurrido, una acción que se ha ejecutado. Estás allí para ser testigo de algo que ha sucedido. Amén. Por eso eres testigo. No es algo que aún no ha pasado. No necesitas un testigo para eso. Es decir, tenemos que hacer algo antes de que el Espíritu pueda dar testimonio. Si en esta área de nacer de nuevo, el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu, cuánto más en cualquier otra decisión en nuestras vidas que sea menor que nacer de nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu. ¿Con quién casarse? ¿Qué carrera elegir? Amén. Incluso las menudencias de la vida, en la rutina diaria de la vida. El Espíritu Santo te guiará paso a paso si lo sigues, si lo esperas. Amén. Y no es difícil. Y obedece la más mínima motivación del Espíritu, la más mínima indicación. Aprende a obedecer. Entonces, cuando damos un paso, el Espíritu Santo da testimonio. Si no damos ningún paso, no hay nada que atestiguar. Dios no guía un auto estacionado. Si un auto está estacionado, aunque tengas un GPS, ¿qué puede decir el GPS? Estás en la misma ubicación. Después de una hora, sigues en la misma ubicación. ¿Así da testimonio? No. Cuando avanzas, dice, gira a la derecha. En la siguiente esquina, gira a la izquierda. Y la siguiente indicación, sigue derecho. ¿Cierto? Te dice mientras te vas moviendo. Amén. Entonces, tu GPS interno, el Espíritu Santo, te da testimonio basado en una acción. Recuerda cuando Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a la casa de Isaí, porque Dios dijo, me he provisto un rey de sus hijos. Ahora, ¿por qué Dios no solo dijo, Samuel? Su nombre es David y vive en casa de un hombre llamado
Isaí. Dios pudo decir eso, pero esa no es la manera de Dios. Dios siempre nos guía un paso a la vez. Como le dijo a Abraham, ve a una tierra que te mostraré. Dios pudo decir, ve a la tierra de Canaán, que fluye con leche y miel. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo, ve a una tierra que te mostraré. Entonces, cuando Abraham dio un paso, vio más lejos. Luego dio otro paso. El Espíritu dio testimonio con él. Al dar otro paso, Dios dará testimonio, ya sea a través de visiones o sueños durante la época de Abraham. Él lo hizo. En nuestro caso, da testimonio en nuestro espíritu, una forma más íntima, mejor que visiones o ángeles en el exterior. Amén. Tenemos algo tan íntimo en el interior. Alabado sea Dios.